a seguir hablando de Betsy Chávez. Está en estos momentos en la Embajada de México aquí en Lima, a la espera del salvoconducto. ¿Qué va a suceder? Vamos a estar informándolo, pero vamos a ver cómo se ha dado esta sucesión de hechos que han llevado a que la otrora brazo derecho de Pedro Castillo, ¿no?, acusada de escribir este mensaje a la nación que finalmente lee Pedro Castillo en su intento golpista, hoy, ¿no?, ha burlado a las autoridades y se ha dado a la fuga. De ser la mujer fuerte del gobierno de Pedro Castillo a mostrarse vulnerable dentro del penal anexo Mujeres de Chorrillos, la historia de Betsy Chávez encuentra un final aliviador en el día de las excarcelaciones. La primera ministra del gobierno de Castillo estuvo detrás del golpe de Estado, pateando el tablero para quebrar la democracia del país. Una decisión que marcaba el carácter duro y evasivo que tenía con la prensa en sus días de poder. Cualquiera de ustedes ha tenido más derechos de defensa que el presidente de la República. El día que cayó enmarrocada, esa imagen de mujer a prueba de balas trató de disimularla con una sonrisa. Sin embargo, dentro del penal, la historia dio un giro radical. Declararse en huelga de hambre fue la primera muestra que su voluntad se quebraba. Si bien esta medida no prosperó y se puso en tela de juicio, era claro que Betsy trataba de enviar un mensaje. Ya no podía seguir más en prisión. Hoy día estoy en mi 6º día de huelga de hambre seca. Eso quiere decir que todo lo que se ha dispuesto en esta sala ha tenido lamentablemente como efecto mayor hostilización en mi contra. Entonces yo estoy segura que esta situación va a culminar cuando se vaya Dina Boluarte. El corazón de la ex premier empezó a latir entre los barrotes. Las internas revelaron que tenía una pareja y además se encargaron de desmentir la supuesta huelga de hambre. Y está haciendo todo esto a raíz de que tiene una pareja sentimental aquí. Las compañeras empezaron a hacer quejas por unas escenas demasiado ya cariñosas, obscenas. Uno tiene que tener respeto. Los constantes informes de una salud resquebrajada sumaron a los fundamentos que llevaron a su excarcelación y a ver la luz después de pasar poco más de 2 años capturada. Acusada de rebelión, Betsy Chávez estuvo presa, luego salió en libertad por un error en el Ministerio Público y ahora está asilada en la Embajada de México. Vamos a conversar sobre el tema con el doctor Luis González Posada, ex canciller, a quien le damos la más cordial bienvenida al día con Willax. Señor González Posada, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Buenas tardes, gusto saludarlos, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Está el Perú obligado en otorgar el salvoconducto para que Betsy Chávez pueda dejar el país? No, primero decirle que quien ha desencadenado esta crisis es el Tribunal Constitucional, que por un tema procedimental, porque no habían pedido una ampliación el Ministerio Público de la prisión preventiva de la señora, lo dejó en libertad. Y con eso le abrió el camino a lo que todos sabíamos que iba a ocurrir, pedir asilo político. Y es lo que ha hecho. Entonces, digamos, con claridad, responsabilidad Ministerio Público, responsabilidad Tribunal Constitucional, responsabilidad Poder Judicial en primera instancia. Muy bien. Ahora, ya la señora está en la Embajada de México. Nosotros estamos regulados por la Convención de Asilo Político de Caracas, de 1954. Esa convención tiene 2 artículos importantes para el tema. El primero, el artículo 3, que dice, y leo, dice, no es lícito, repito, no es lícito, no es legal conceder asilo a personas procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes por delitos comunes. Eso lo dije en la convención. Pero el artículo siguiente dice que le corresponde calificar si está o no procesada por delitos comunes, no al país que está concediendo el asilo. Entonces, aprovechando esta contradicción, es donde ahí se ha metido la señora, digamos, en una complicidad burda del gobierno mexicano, que sabe perfectamente que
la señora está comprometida en un golpe de Estado y que se había pedido hasta creo 25 años de prisión, que estaba procesada, que está yendo a las audiencias, había dejado de asistir las 3 últimas, sí. No había ido. Doctor, entonces eran luces de alarma para aclarar, tomaron en consideración. Para aclarar este punto, entonces la decisión la tiene México de calificar el tipo de delito por el cual está siendo procesada Betsy Chávez. Pero el Perú, perdón, yo me recomiendo, el Perú también puede acogerse al artículo 3, ¿no? Y demorar indefectiblemente el otorgamiento de asilo, que es lo que yo sugeriría que lo haga. Porque realmente es una maniobra burda ante un delito sumamente grave, amparado por un gobierno como el de México, ¿no? Que ha sido siempre protector de Pedro Castillo, no solo ahora, sino por López Obrador. Sí. Ahora, ¿a usted le parece bien, le parece prudente que el gobierno peruano, ni bien conocida esta noticia, haya anunciado que se rompen las relaciones con México? ¿Debió ser más prudente de repente enviar primero una nota de protesta? ¿Cuál es su opinión? Mire, yo creo que muchas notas de protesta se han presentado. Recuerda usted que el primera crisis grave se presentó cuando el ex mandatario López Obrador salió a proteger a Castillo, construyó una narrativa falsa diciendo que estaba detenido por ser un hombre pobre, un maestro rural, de escuela fiscal. Ahí comenzó todo. Y hizo lo siguiente, ¿no? Envió a su embajador a Barbadillo a visitar a Castillo y a solidarizar. Eso generó una crisis. ¿Cuál fue? El retiro del embajador mexicano y el retiro del embajador nuestro de México. Ahí la relación bilateral se redujo a lo que se llama encargado del negocio. Ahora lo que se ha hecho es eliminar también encargado de negocios y simplemente romper relaciones, porque es burdo lo que está haciendo el gobierno mexicano. Entiendo que a usted le parece bien. ¿Usted está de acuerdo con esta decisión? Naturalmente, no hay otro camino. Ahora, agachar la cabeza no es el camino, ¿eh? ¿No es acaso un requisito previo para negar el salvoconducto o son dos situaciones que pueden ir en paralelo? Podría ser. El gobierno podría evaluar muy bien este hecho, proyectar que esto no es otra cosa que una maniobra y negar el salvoconducto. Darían una buena lección a quienes quieren hacer de la impunidad una política de Estado, como es el caso de México. Doctor, y entonces ese sería el argumento, porque usted hace unos instantes nos decía, el Perú puede demorar otorgar esta medida, ese salvoconducto, amparándose en el artículo 3 de la convención, del acuerdo o de la Convención de Asilo Político de Caracas. ¿Ese sería el argumento entonces, que esto es una casi fuga para no asumir responsabilidades penales posibles en el Perú? Mire, yo creo que primero todos están sometidos a la justicia y acá en este caso no ha habido ninguna persecución política. Es claro para el ciudadano peruano que ha habido un intento de golpe donde ella ha estado comprometido, está filmado, está grabado, está en los tribunales. Como le repito, hubo una maniobra que comenzó con la actitud del Tribunal Constitucional y que ha concluido en esa primera etapa con el ingreso de la señora a la Embajada de México en nuestro país. Ahora, entonces, ¿qué decirle a aquellos internacionalistas que opinan que el asilo es una medida inopinable, ¿no? Y que prácticamente una vez que en este caso México lo concede, ¿no?, el trámite del salvoconducto es casi automático apenas se da a conocer esta noticia? Que no están alejados de la verdad. Mire, yo soy el autor, cuando era parlamentaria, de la ley de asilo político. Usted puede buscar en la página web del Congreso y va a encontrar que soy el autor, lo cual me llevó a hacer una investigación en profundidad de las diversas convenciones que trataban sobre asilo político, de la Convención de La Habana, de Montevideo, de Caracas. Correcto. ¿No? Entonces, acá hay dos elementos que deben tenerse en consideración en función a la gravedad del delito.
Uno, lo que he señalado que no es lícito conceder asilo a una persona procesada por tribunales competentes. Y por otro lado, la capacidad que tiene un Estado de calificar, ¿no?, el delito, en este caso en México. Pero evidentemente entre los dos artículos se ha metido, el diablo ha metido su cola, como decimos, ¿no? ¿Cómo revertirlo? ¿Cómo revertir eso? Porque hay varios en cola buscando probablemente asilo. Habría que hacer una precisión en todo caso, ¿no? Claro. Mire usted lo que pasó con la señora Nadine Heredia. Así es. Había un pedido de prisión de 15 años, si no me equivoco. Se fue a la embajada de Brasil y se le tuvo que conceder el asilo. Entonces, o esto se convierte en una puerta falsa para la gente que quiere salir, o se toman medidas drásticas. Yo creo que la Cancillería tiene todos los elementos de la capacidad profesional para analizar el tema. Ahora, doctor, usted hacía mención a la manera como el pronunciamiento del Tribunal Constitucional había terminado favoreciendo a Betsy Chávez en este caso puntual. Hay que recordar que el año pasado ella estaba con una prisión preventiva, pero que la prisión preventiva se venció y el fiscal a cargo del caso no solicitó la extensión de la prisión preventiva oportunamente. Y entonces tuvimos a Betsy Chávez presa en el penal aproximadamente una semana sin una indicación judicial que así lo determine. El argumento del Tribunal Constitucional fue, o uno de los argumentos fue, no podemos tener a una persona presa en el Perú sin que haya un mandato que así lo diga explícitamente, ¿no? Entonces, usted hacía bien en recordar, digamos, cuál había sido la cadena que había seguido este caso, error del Ministerio Público, error del Poder Judicial también, porque luego cuando programan la audiencia la programan como una semana y media después incluso. Entonces, ¿cuál es el balance, no? ¿Cuál es el equilibrio aquí? El balance naturalmente negativo, significa que las instituciones no han estado al nivel que los peruanos esperábamos. Porque si no había pedido el Ministerio Público una prórroga, oiga, eso se ha podido solucionar muy rápidamente, con una nota del tribunal y una respuesta automática del Ministerio Público, pero no se hizo. Entonces nos han involucrado pues en este problema diplomático que es delicado, controvertido y difícil, y cuyo curso final nosotros no sabemos cuál será. ¿Qué debería hacer Cancillería, de acuerdo a su experiencia, para evitar más fugas? Está en línea Guido Bellido, el propio Martín Vizcarra y otros tantos más. Mire, lo que esta Cancillería está muy bien, protestar enérgicamente ante lo que es una burda maniobra y romper relaciones diplomáticas con México, porque tampoco podemos agachar la cabeza ante hechos de esta naturaleza. Ahora, ¿cuáles son las estrategias que vaya a desplegar? Eso solamente lo sabe el canciller de Estela, ¿no? Y el alto mando. ¿Usted podría sugerir una de estas medidas? Yo podría decir que no se le concede el salvoconducto amparado en el artículo 3 de la Convención de Caracas. Es decir, acá hay un delito común. Bueno, Bien. Vamos a estar entonces atentos. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Gracias a usted. Luis González Buenos días. Igualmente, gracias. Ex canciller comentando sobre, sin duda, la noticia del día, ¿no? Bueno, hay quienes dicen que debió tener por lo menos un grillete. Por lo menos. Y que la policía debió estar vigilándola. Entonces vamos a ver cómo va el talante del presidente José Gerí y si es que trae o echa por tierra todas estas versiones en el gobierno de Pedro Castillo que señalaban que Somos Perú era socio de Perú Libre. ¿No? Vamos a ver hasta dónde llega el talante y ¿no? si es que finalmente el tiempo confirma o no, si es que habían o no esta sociedad o este cogobierno con Pedro Castillo desde Somos Perú. Y por otro lado, solicitar también a las autoridades del sistema de justicia, a todos los involucrados, que estén muy atentos con los casos tan importantes, con personajes involucrados en delitos tan graves como el querer haber instaurado un golpe de Estado en este país, para que puedan actuar de manera oportuna, ¿no? No puede ser que un fiscal no haya solicitado a tiempo la extensión de la prisión preventiva para Betsy Chávez, que el juez haya programado una audiencia mucho después de una semana y la hayan tenido presa sin una orden judicial. Al final, el Tribunal Constitucional, con su resolución,
termina, queriendo o no, favoreciendo esta situación y la señora asilada en la Embajada de México. A punto de victimización y de llanto. Yo el día de hoy quiero pedirles también a ustedes, señores magistrados, la dispensa para poder retornar allá y que por favor me revise de una vez el médico. Porque a pesar de todas estas semanas y los sendos documentos que ustedes han enviado, entiendo yo de manera responsable, estos no han tenido ningún tipo de efecto. Sin embargo, debo de manifestar que el transporte ha sido en un vehículo que se denomina perrera, no tiene cinturones de seguridad. Me he caído, he vomitado dentro, entonces por el tema de laberintitis yo les pediría que se me otorgue un vehículo que al menos tenga un cinturón de seguridad. Les pido también que a la próxima nos permitan, al menos a mis abogados, traerme algo de comer porque no puedo tomar mis medicamentos y no consumo nada. Entonces, es algo que, por favor, por un tema de humanidad, les solicitaría. He indicado los temas de salud que tengo. Es así que la semana pasada ustedes me autorizaron a fin de que el INPE pueda trasladarme a una clínica para el diagnóstico y tratamiento de esta gastritis aguda progresiva que se me ha indicado. Yo envié el documento la semana pasada y no se me ha sacado a ningún establecimiento clínico. Yo, la verdad, no sé qué va a hacer de mí. Yo no sé si el Ministerio de Justicia, a través del Ministro de Justicia, tengan conocimiento de la situación que yo vengo padeciendo, pero es más de un mes y no ha habido ni un solo cambio. Al contrario, mi situación se agrava. Bueno, un discurso que ella ha mantenido durante todas las audiencias a las cuales sí se presentó mientras estaba con prisión preventiva, ¿no? En todo momento diciendo que su vida se encontraba afectada, haciendo una huelga de hambre seca que le duraba unos días, era trasladada al hospital, luego regresaba al penal, es decir, maniobra tras maniobra. Ella negó en más de una oportunidad que iba a pedir asilo. Dijo, no, ni hablar. Es más, yo he salido de aquí, pero me he ido a comprar un café, no me estaba yendo a la embajada. Fue lo que dijo en alguna oportunidad. Pero, sin embargo, el tiempo terminó dándonos la razón. ¿Por qué planteamos este tiempo? Para que la sala pueda mejor dilucidar cuál fue todo el trayecto desde que vino a recogerme a mi domicilio, que queda en Breña, por la Rambla Brasil, y en efecto cuando me lleva a Premiarato, y de Premiarato salimos a la 1 de la tarde con la pretensión de ir a mi domicilio, que es justamente en la Rambla, y no como se especulaba que me estaba yendo a los Estados Unidos de México, a la embajada. Lo cierto es que desde muchos sectores se está alentando a un pronunciamiento por parte del presidente José Gerí, ¿no? ¿Habrá o no esta extensión de salvoconducto, ¿no? Podría, a partir de esta decisión, desmarcarse de toda esta sombra que en el gobierno de Pedro Castillo se tejió por votaciones, declaraciones que hablaban de un cogobierno, de Somos Perú con Perú Libre, con Pedro Castillo. ¿Será esta la oportunidad para deslindar de ese cogobierno? No, lo cierto es que otra de las informaciones también que se tiene a esta hora es no solamente que como parte de la rotura de relaciones diplomáticas se ha expulsado a la embajadora de México, Carla Ornelas, mientras Betsy Chávez continúa asilada en la Embajada de México. Una medida que ha sorprendido hasta el propio canciller Hugo de Sela, ¿no? Salía sorprendido a anunciar lo que había sucedido y que se rompían las relaciones diplomáticas con México. Bueno, efectivamente se han roto las relaciones diplomáticas con México, así lo anunció ayer el canciller Hugo de Sela, primero a través de un comunicado oficial emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, luego dio él una conferencia de prensa. La ruptura se produce tras una serie de acciones de injerencia inaceptables de parte de México, siendo la más reciente la concesión de asilo político a Betsy Chávez por parte de la Embajada de México en Lima. Le han dado un plazo perentorio a la representante de México en nuestro país para que pueda abandonar el país además, ¿no? Bueno, esta decisión
ha sido tomada porque consideran un acto inamistoso y que no es la primera vez que ocurre una intervención en asuntos internos de Perú por parte de presidentes de México. Tanto Claudia Sheinbaum, que se encuentra ahora en la presidencia, como su antecesor Andrés Manuel López Obrador. En reiteradas oportunidades han tenido comentarios sobre lo que sucede en Perú, tanto así que han mostrado una posición favorable, por ejemplo, a la esposa de Pedro Castillo, quien se encuentra asilada en ese país. Bueno, vamos a hablar de otro tema. Vamos a hablar de otro tema porque está en nuestros estudios ya César Combina, de Avanza País. Le doy la más cordial bienvenida, señor Combina. Buenos días. ¿Lo llamo precandidato o no lo llamo precandidato? Porque ya el partido ha anunciado que empezó su expulsión. Bueno, hasta el día de hoy soy precandidato, yo sigo con mi precampaña. No tenemos ninguna notificación ni del Tribunal Nacional Electoral ni del Tribunal de Ética y Disciplina. Por tanto, ese documento que ha estado rondando las redacciones de algunos diarios y de algunos medios de comunicación, simplemente lo tomo como un documento apócrifo, ya que no he sido notificado. Y lo más importante, Perla, el único que puede decir si la lista de Philip Butters está inscrita o la lista de César Combina está inscrita es el Tribunal Nacional Electoral de Avanza País. Y este tribunal todavía no ha publicado en su página web la inscripción de ningún candidato. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué este problema al interior de Avanza País, ¿no? Porque usted vino la semana pasada, estuvo aquí en una entrevista saludando, digamos, la actitud democrática del partido, que se iban a llevar a cabo elecciones internas. Iba a ser o va a ser, ya no nos queda claro la verdad, contendor político de Philip Butters. Y era como un ambiente que se tenía que vivir como una fiesta democrática, que es lo que es en esencia las elecciones internas de un país, de un partido. Pero ahora la situación ha cambiado y lo quieren sacar del partido. Philip Butters dice que él no maneja el comité de disciplina. Pero, ¿por qué ha surgido esto al interior de Avanza País? Bueno, es lamentable esta situación porque el candidato Philip Butters no quiere ningún tipo de competencia interna. Nosotros hemos venido con la mejor de las actitudes, hemos traído propuestas, hemos traído equipo, traemos afiliados, representamos a las bases de las regiones sobre todo, pero el señor Philip Butters pues ha puesto el grito en el cielo cuando hemos ingresado nuestra candidatura. Antes que la de él, mi candidatura se ingresó el día lunes 20, antes de las 5 de la tarde. ¿A dónde se ingresó? Al Tribunal Nacional Electoral. Y la candidatura de Philip Butters se ingresó al día siguiente, casi por obligación, ¿no? Porque parece que lo querían mantener todo entre cuatro paredes. Y la idea es que esto sea un proceso democrático. Yo solo quiero que me dejen postular, que me dejen participar, pero parece que la voluntad del otro candidato es superior y los miembros del Comité Ejecutivo Nacional tienen una fijación, tienen un apoyo al otro candidato. Y esto no puede perjudicar al partido. Mi llamado al Comité Ejecutivo Nacional y a Philip Butters sería: vamos a postular a las internas y vamos a ver quién puede ser el mejor candidato de Avanza País. Negar la posibilidad de postulación de una lista y de una fórmula que ha cumplido el reglamento podría conllevar incluso la caída de toda la lista a nivel del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Por qué usted le atribuye a Philip Butters como que él es el responsable de que su candidatura o su precandidatura no continúe al interior de Avanza País? Bueno, el señor Philip Butters ha llamado a casi todos los dirigentes del partido. Ayer lo ha dicho aquí en los sets de Willax también, diciendo de que él no controla el Tribunal Nacional Electoral, pero él ha puesto condiciones. Una de las condiciones ha sido con nombre y apellido que César Combina no postule absolutamente a ningún cargo. Yo no quiero ni ser senador ni ser diputado, yo solamente vengo aquí a intentar salvar lo que él no pudo hacer en 7 meses. En 7 meses Avanza Países tiene menos de 2% en intención de voto, no puede caminar en regiones, no tiene una posibilidad de pasar la valla electoral y creo que hay que salvar el partido que todos hemos construido. Por otro lado, él también señala que y exigió al Tribunal Nacional Electoral, violando el debido proceso, que ningún candidato con investigación pendiente en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se postulara. Pero por eso me bajan a mí la candidatura. Sin embargo, la candidatura de Philip Butters tiene a Carol Paredes investigada en la subcomisión por el caso Los Niños, con testimonios, con testigos protegidos, y su candidatura sí progresa. Vamos a escuchar, porque precisamente anoche estuvo Philip Butters en el programa Contracorriente, así que vamos a escuchar qué es lo que ha dicho él respecto de su precandidatura y de la situación al interior de Avanza País. Vamos.
Fiel a su estilo, Philip Butters le respondió de manera contundente a César Combina. El idiota es un imbécil el que le ha mentido al señor Combina. Porque, número uno, hay un comité electoral el cual no manejo. El popular Sabelón se refirió así a las declaraciones del excongresista, quien lo acusó de no estar a favor de que se desarrollen elecciones internas dentro de Avanza País para elegir a quien nos representará en la campaña electoral de cara al 2026. Yo no manejo el comité electoral. Yo no manejo el comité de disciplina. Yo tampoco manejo, porque he escuchado que hay un idiota que le ha dicho a Combina, ¿no es cierto?, que yo he hecho algo en contra de él. Butters fue enfático al negar haber manipulado procesos internos o judiciales que afecten a otros miembros del partido. En ese sentido, negó haber utilizado el caso Cerrón para impulsar la expulsión de Combina. Si yo tuviese el poder de sentar a alguien y hundirlo judicialmente, cosa que se llama tráfico de influencia, si yo delincuente no soy, lo haría con mis propios casos. Por otra parte, criticó al gobierno de José Gerí por no haber tomado medidas necesarias para evitar que la ex premier de Pedro Castillo, Betsy Chávez, terminara refugiada en la Embajada de México y advirtió que dicha estrategia puede ser utilizada por otros políticos investigados. ¿Quién más se puede asilar? Todo aquel que no tenga sentencia. ¿Quién es la plancha de Perú Libre? Vladimir Roy Cerrón Rojas, su mamá, que está metida en el tema de Dinámico del Centro, se pueden ir a la Embajada de Cuba. Vizcarra se puede ir a la Embajada de Colombia. Pese a esto, aseguró que está de acuerdo con que la Cancillería otorgue el salvoconducto para que Chávez Chino salga del país rumbo al país norteamericano y así no se quede en el interior de la embajada para hacer campaña política. ¿Te imaginas que si hacen esa barbaridad, pasado mañana se mete todo el mundo a la Embajada de México y va a ser un hotel de todos estos señores que son susceptibles a ser electos congresistas de la República? El precandidato presidencial dejó en claro que de llegar a ser presidente del Perú, no indultó. Bueno, ¿qué le contesta? Bueno, yo le contesto a Philip Butters que entonces nos deje postular. ¿Por qué? Porque él dice que no maneja el Tribunal Nacional Electoral. Yo le contestaría que el Tribunal Nacional Electoral aún no se pronuncia ni por su candidatura ni por la mía. Entiendo que no sepa mucho de derecho, pero esta es una cosa muy básica. Cuando no hay una publicidad electoral, cuando no hay una publicación de resultados, no puede haber una resolución firme. Y esto es derecho básico, como para cachimbos. En segundo lugar, él dice de que no se opone a mi candidatura. Entonces, ¿por qué está expresamente en el reglamento electoral, violando el debido proceso, que alguien investigado por la subcomisión no puede participar? Y a mí me queda claro, porque me lo han dicho los propios miembros del Comité Ejecutivo Nacional, que hace meses, desde que ingresó en partido el señor Philip Butters, se dedicó a poner zancadillas y a poner obstáculos para que yo participe de algo. Yo le dejé muy claro al presidente del partido: yo no postulo ni de senador ni de diputado, no es de mi interés. Tampoco es de mi interés, o no era de mi interés, participar de la campaña de Philip Butters, pero siempre ha sido de mi interés salvar el partido, pasar la valla electoral y garantizar que tengamos representación. ¿A usted lo invita quién? ¿El presidente del partido? Sí, el señor Aldo Borrero. Yo estoy muy agradecido con él. Yo entiendo que ahora el candidato del señor Borrero es el señor Philip Butters. Como parte de una democracia interna tiene todo el derecho, sin embargo no tienen el derecho de violar los derechos de los otros afiliados, ¿no? O sea, ¿el candidato al presidente del partido es Philip Butters? Así es, claro, sí. En su lanzamiento, el lanzamiento de Philip Butters ha sido con el Comité Ejecutivo Nacional en pleno y tiene todo el derecho de hacerlo. No, ellos son solo afiliados, aunque son dirigentes, no participan de la elección y tienen el derecho de tener un candidato, por así decirlo, un candidato VIP. Yo no soy el elegido del partido de la cúpula, pero soy el elegido de las bases y justamente por eso tienen miedo de dejarme postular. Ahora, muestra preocupación por Carmen Paredes, ¿no?, que acompaña a Philip Butters y que tiene un proceso en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Pero entiendo que usted también tiene un proceso, creo que ha sido declarado reo contumaz. Así es, tengo un proceso en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que es un proceso que además en estos días se resuelve, es un proceso que hemos entregado ya toda la documentación. ¿Por qué razón? Confirmando que la denuncia falsa de Vladimir Cerrón con respecto a haber recibido sobornos de alcaldes se cae de madura. Más de 30 testimonios de alcaldes confirman que todo era mentira. Tenemos ya los reportes crediticios y también de contables para demostrarlo, tal como lo dije aquí hace una semana. Pero por otro lado, mientras que a mí me bloquean por esa situación,
por otra investigación, que es el caso de los niños, donde Sada Goray confirma que la señora Carol Paredes solicitó una obra directamente a ella y al presidente Castillo, ahí no pasó nada. Es decir, el señor Philip Butters... ¿Pero en su caso entonces hay una carpeta fiscal abierta? Claro que sí, en el caso de la señora Carol Paredes también, la carpeta de los niños. Digamos, por igualdad de condiciones, pues ni la señora Carol Paredes ni usted deberían postular. Era lo más lógico. Digamos, por sentido común, ¿no? Por sentido común y además apegado al derecho, lo que debió hacer el Tribunal Nacional Electoral, que como digo, todavía no se pronuncia, es retirarme a mí de la candidatura y retirar a la señora Carol Paredes. Además, las dos fórmulas irían obviamente incompletas. Pues, ¿usted está de acuerdo con que se retire su candidatura por el proceso que tiene en la subcomisión de acusaciones y por la carpeta fiscal? Yo estoy en contra de eso, es más, he sido el único candidato que ha presentado defendiendo yo mismo a Carol Paredes y su fuero interno, pero si el Tribunal Nacional Electoral quisiera obligarnos a no participar, yo estaría sometido a eso. El problema es que el señor Philip Butters lo que ha hecho es retirarnos a nosotros, mantenerlos a ellos y además dejar a cualquier partido la posibilidad de presentarnos una tacha. No, ya, pero ni uno ni otro, ¿no? Porque, digamos, si usted critica que esta señora que tiene una investigación abierta postule con Philip Butters, pues tampoco usted debería postular porque tiene una investigación abierta. Claro, yo lo que he hecho antes de que cierre el cronograma de inscripciones, he sido el único del partido que ha presentado una carta al Tribunal Nacional Electoral diciendo que mi derecho y el derecho de la señora Carol Paredes es participar, porque la señora Carol Paredes no está sentenciada, César Combina tampoco, no tenemos ningún impedimento y la idea es postular, pero qué raro, como digo, que para Philip Butters la investigación en la subcomisión de Carol Paredes sea nada. Hablamos de una persona que ha estado vinculada a los niños, que ha estado vinculada a Pedro Castillo. Yo entiendo eso, pero me llama la atención. Haya un doble rasero terrible, ¿no? Yo entiendo eso porque me llama la atención porque acá me está diciendo la señora Carol Paredes no debería postular. Por ende usted tampoco, porque si usamos la misma lógica es igual para todos. Así es. Pero me está diciendo que ha presentado una carta al Tribunal Nacional Electoral donde dice que sí tienen que postular. Entonces, ¿cuál es la posición de César Combina finalmente? La posición es muy clara. A mí no se me puede retirar de una candidatura porque yo no tengo ni inhabilitación judicial, ni inhabilitación parlamentaria, ni inhabilitación interna del partido. Entonces, debemos tener dos candidaturas que compitan en igualdad de condiciones. El berrinche de haber puesto, violando el debido proceso, que cualquier investigado en la subcomisión de acusaciones constitucionales pierde sus derechos internos dentro del partido, ese berrinche que hizo Philip Butters como exigencia para poder postular no se debe permitir y el Tribunal Nacional Electoral debe aplicar la misma igualdad de condiciones a la lista de Butters y a la lista de Combina. Tengo aquí una noticia que dice que usted ha sido declarado reo contumaz por el juez provisional del Sexto Juzgado Unipersonal de Trujillo en el marco de un proceso por presunta difamación agravada en contra del exalcalde de Trujillo, Arturo Fernández. ¿Es reo contumaz? No, actualmente no. Esto fue un error que cometió el juzgado de Trujillo, una cosa administrativa. Me citaron a una sala de Zoom y en la otra sala de Zoom estaba el juez. Yo aparecí justamente, presentamos nuestra carta diciendo de que no había aparecido el juez, pero bueno, inmediatamente yo comprendo que es el derecho y el deber del juez de declarar reo contumaz a alguien que se escapa de una sentencia. Yo no me he escapado de nada, ya presentamos los documentos correspondientes. ¿Ya lo sentenciaron? No, era el inicio del juicio incluso. El señor Arturo Fernández se sintió aludido por unas declaraciones mías sobre una situación que cuando él fue alcalde. Que él está prófugo, ¿no? Y está prófugo de la justicia. Y yo más bien doy la cara y como le dije al juez en nuestra comunicación inmediata al Poder Judicial de Trujillo es quien nada debe, nada teme y yo estaré en Trujillo o en virtual. Ahora, cada vez que me diga. Reo contumaz es cuando usted no se ha presentado en varias oportunidades porque lo han citado varias veces y usted no se ha presentado. ¿Por qué no se presentaba? Y aquí solamente ha sido en una oportunidad porque el propio juzgado me mandó un link que no era el correcto. Bueno, hay una situación pues un poco exagerada, pero yo entiendo y me someto siempre a la justicia. Ya hemos levantado esta observación de carácter administrativo, por así decirlo, pero lo que sí es que yo voy a darle la cara a Arturo Fernández, tal como se la di a Vladimir Cerrón, tal como se la doy a Philip Butters, porque quien nada debe, nada teme. Ahora, hay una resolución ya de Avanza País diciendo que le están iniciando a usted un proceso de expulsión por ser infraterno también. Bueno, imagínate que que postularse en unas internas contra otra persona sea infraterno. Es decir, que en el APRA hay 14 infraternos. Mentira. En el APRA se está viviendo una fiesta democrática. Bien. En Acción Popular igual. Y yo, que vengo de un partido como el PPC desde los 18 años, he visto cómo listas internas han ganado y han perdido y nadie se ha molestado. Me sorprende que aquí se llame infraterno a quien quiere apostar por la democracia.
eso me parece un poco autoritario por parte del secretario de organización del partido. Muchas gracias. ¿En cuánto tiempo brevemente tiene que resolverse esto? Bueno, eso tiene que resolverse en las próximas horas. Realmente el partido no puede esperar y no puede dejar en el limbo a sus candidatos a diputados y senadores. Espero que en las próximas horas sea entregado este documento. Ya se entregó ayer al Tribunal Nacional Electoral, se ha entregado también al Jurado Nacional de Elecciones y que Avanza País tenga elecciones democráticas con 2 fórmulas completas. Vamos a estar atentos. Muchas gracias por estar esta mañana en Al Día con Willax. Tenemos que hacer una pausa, pero antes, necesitas potenciar tu negocio. Con Caja Primera financia lo que tu actividad comercial necesite. Obtén hasta 300.000 soles en plazos de hasta 36 meses. ¿Qué esperas? Solicita tu crédito y saca a flote tu negocio, porque en primero eres tú. Hacemos una pausa y regresamos con más en Al Día con Willax.